a tomar sus asientos. Buenos días. Un privilegio estar nuevamente juntos en la casa del Señor. Hoy continuamos en nuestra serie El cielo gobierna en el libro de Esther. Acompáñenme ahí el libro de Esther en el capítulo 5. Vamos a estar en Esther capítulo 6, pero vamos a hacer un breve resumen del capítulo 5. Hemos estado estudiando ya por varias semanas el libro de Esther. En este momento hemos llegado ya al capítulo 6, pero en el capítulo 5 aprendimos la semana pasada que Esther había ido a ver al rey. El rey había extendido el cetro de oro y ella le dijo al rey que su petición era poder hacer un banquete y que Amán y él asistieran a esa cena que ella estaba preparando ese día. El rey sabía que en la mente de Esther había algo de suma importancia, porque nadie se presenta a la presencia del rey sin ser invitado, sabiendo de que eso te podía costar la vida. Y el rey sabía que ahí en la mente de Esther había algo que estaba tomando lugar de tanta importancia que ella estuvo dispuesta a presentarse delante del rey sin ser invitada. El rey Amán y la reina Esther están en esta fiesta, estaban celebrando después de beber vino y comerse un buen filet mignon. El rey le pregunta a Esther cuál es tu petición, y Esther entonces en ese momento le dice al rey que su petición era que el rey y Amán regresaran mañana a otro banquete, a otra fiesta que ella iba a preparar para ellos. Amán sale de esta primera fiesta, de este primer banquete, y luego de salir de esta cena se encuentra Mardoqueo sentado ahí a la puerta del rey. Miren el versículo 9 del capítulo 5. Dice que salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Estaba súper alegre, súper contento de haber estado en esa fiesta con el rey y con Esther. Pero ¿qué sucedió cuando vio a Mardoqueo ahí sentado a la puerta del rey? Vio a Mardoqueo que sin hacerle ningún honor ni reconocimiento, eso sacó de sí a Amán, pero Amán se controla y se va a casa y llama a su esposa y a sus amigos y comienza entonces a recitar sus credenciales. Y eso lo vemos en los versículos 10 y 11. Versículo 11 en particular dice que Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido. Este era un hombre de mucho ego, un hombre que se creía más de lo que era. Sin embargo, después de él recitar todas sus credenciales y ahí reunido con su esposa y sus amigos, él dice: nada de eso tiene ningún valor para mí mientras yo vea a ese judío Mardoqueo sentado ahí a la puerta del rey. Mírenlo en el versículo 13. Amán dice: sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces la esposa de Amán le sugiere a Amán un plan. Dice: ¿por qué no te haces una horca de 75 pies de altura y le pides al rey que ahorquen a Mardoqueo en esa horca en la mañana? Y después que ahorquen a Mardoqueo, ya que para ti, mi amado Amán, eres tan orgulloso y es tan importante tu ego, después de que ahorquen a Mardoqueo puedes irte entonces a la fiesta y celebrar con el rey y con la reina Esther y disfrutar. Y eso lo vemos en el versículo 14, que su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto. Eso es el equivalente a 75 pies de alto, o a 7 pisos de altura. Y que por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces, ya que tú eres tan orgulloso y tu ego es tan grande, te puedes ir gozoso con el rey al banquete. Ese era el plan. Ahora, muchas personas cuando leen el capítulo 6 y al final del capítulo 5 no notan de que en esta parte de la historia hay una nueva emergencia. Hay un subdrama que se inserta y entra ya en el drama que hemos estado viendo en estos 5 capítulos.
Amán tiene un plan para deshacerse de Mardoqueo. Pero este plan que se va a llevar a cabo, que Amán tiene para deshacerse de Mardoqueo, es un plan que va a tomar lugar antes de que la reina Esther tenga la oportunidad de presentarse ante el rey para suplir, para pedir por la preservación de su pueblo. ¿Ven la emergencia? ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Hay otra trama en este final del capítulo 5. Las súplicas de Esther a favor de su pueblo no podrán salvar a Mardoqueo, porque la cena va a tomar lugar en la tarde o en la noche. Y Amán quiere presentarse temprano en la mañana ante el rey para pedirle que ahorquen a Mardoqueo. Para el tiempo que la reina Esther se vaya a presentar ante el rey, será demasiado tarde. Ni Esther ni Mardoqueo tienen idea de lo que está sucediendo aquí. Ellos no están al tanto del plan de Amán. Ellos están al tanto del plan general de que todos los judíos sean destruidos, pero ahora hay un plan que está dentro del otro plan para destruir no solo a la nación, sino a un judío en particular. El plan de Amán para matar a Mardoqueo precede a la petición de Esther de salvar a su pueblo. Así que Esther no va a poder interceder por Mardoqueo a tiempo. ¿Qué problema? ¿Qué emergencia? Hay algo bien interesante aquí. A pesar de que Dios a veces opta por incluir agentes humanos en sus acciones, y eso lo vimos en los capítulos 4 y los capítulos 5, que Dios usando a Esther y a Mardoqueo. En el capítulo 6, Dios se pone manos a la obra y le da al rey una noche de insomnio. Míralo ahí en el versículo 1. Aquella noche el rey no podía dormir. Vamos a hacer una encuesta. Cuando usted piensa en Dios y piensa en sus atributos y piensa en cómo es Dios, ¿cuáles atributos le vienen a su mente? A ver, díganme algunos, por favor. ¿Atributos de Dios? Omnipotente, omnipresente, ¿cuál más? Soberano, ¿cuál? Misericordioso, ¿qué más? Compasivo, ¿qué otros atributos les vienen a su mente cuando piensa en Dios? Justo, amoroso, fiel, omnisciente. Ahora, lo interesante es que ninguno de ustedes ha dicho invisible. Y en este capítulo 6 vamos a ver al Dios invisible siendo visible a través de su obra. Y en esta mañana, si usted está tomando notas, escriba el título de la predicación y va a ser Cautivados por el invisible Dios. Esto es uno de los atributos que no se predica mucho, que no se conoce mucho, pero Dios es invisible. En Juan capítulo 4 leemos de que Dios es espíritu y que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando comenzamos la serie yo saqué un telescopio y una de las ilustraciones que hicimos fue que cuando tú miras por el telescopio, por el lente equivocado, las cosas salen de proporción, ¿verdad? No vemos las cosas en su tamaño que deberían estar. Y en la vida sucede, cuando nosotros no tenemos en proporción las cosas en su tamaño adecuado, la vida se distorsiona. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos de cosas triviales cosas importantes, eso es un problema. Cuando hacemos cosas que no son muy importantes, las hacemos muy importantes, eso es un problema. Cuando nosotros pensamos en las cosas eternas y en las cosas que realmente importan y las hacemos entonces como no son importantes, eso también es un problema. El cristiano necesita ver las cosas en su proporción adecuada. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo mantenemos nosotros la vida en perspectiva? ¿Cómo nosotros podemos ver las cosas en su tamaño adecuado? Bueno, teniendo una perspectiva correcta de Dios, de que Dios es asombroso y grande y nosotros no, de que no hay nadie como Dios, que Dios, aquel
que es el Dios de la Biblia, fue aquel que por el poder de su palabra habló y todo vino a existir. Colosenses capítulo 1, versículo 15, que sí va a salir en la pantalla, dice que Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo entonces al Dios que no puede ser visto. Y cuando nosotros leemos el capítulo 6 del libro de Esther, entonces podemos ver al Dios invisible en acción. Puede ser que Dios sea invisible, pero Él está obrando. Y esa es la belleza de su invisibilidad. En el libro de Esther, Dios está obrando. Él se mueve en diferentes instancias, en diferentes contextos, y está obrando en los corazones, y está obrando incluso en circunstancias que están fuera de nuestro control. Y lo vamos a ver aquí específicamente en esta instancia donde ni Esther ni Mardoqueo tenían control de lo que Amán iba a hacer. Y vamos a ver entonces a Dios obrando, al Dios invisible, se va a hacer visible en cómo Él va a actuar. Dios es invisible por naturaleza. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, y no va a salir ahí en su pantalla, voy a hacer referencia a algunos pasajes que no van a salir en la pantalla, pero ahí Pablo se refiere a Dios en 1 Timoteo 1, 17 como que Él es el Rey eterno, el inmortal e invisible. Dios es un Dios invisible. Sin embargo, el Dios invisible, Él se ha hecho visible en tres maneras en particular. Lo vemos que se ha hecho visible a través de su creación en Romanos capítulo 1, versículo 20. De hecho, vaya conmigo hoy a Romanos 1, 20. Quiero que ustedes lo lean conmigo. Mantenga su dedo en Esther, capítulo 5. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y después el libro de los Hechos. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Así que vemos que ciertos atributos del invisible Dios entonces se han hecho visibles a través de su creación. Cuando miramos la creación, podemos nosotros concluir de que aquel que creó todas estas cosas es un Dios glorioso, poderoso. Pero no solo a través de la creación, Dios se ha hecho visible, también a través de sus obras en la historia de la humanidad. Vemos a Dios obrar en la historia de la humanidad. Y de manera más gloriosa lo vemos en Jesús. El Hijo se hizo visible en su humanidad. Dios tomó humanidad y descendió del cielo y nació de una virgen y vivió por 33 años. Una vida perfecta en obediencia. El Dios invisible se hizo invisible en Jesús. Mientras que el Padre y el Espíritu son invisibles. Así que algunos textos hablan de la invisibilidad de Dios como un atributo divino. Dios es un Dios invisible, pero no necesariamente como una imposibilidad. Cuando hablamos de que Dios es invisible, no estamos diciendo de que sea imposible ver a Dios. Porque Dios se ha hecho visible, pero no en su totalidad. Escuchen lo que dice Génesis 3:8. Dice que en Génesis 3:8 Dios se paseaba por el huerto. Él caminaba ahí entre su creación. Interactuaba con Adán y con Eva. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice que el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Los padres de Samsón, cuando fueron visitados por Dios en Jueces, en el capítulo 13, versículo 22, Manoa, es decir, el padre de Samsón, le dijo a su esposa, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios.
Así que el Dios invisible se ha hecho visible, pero no en su totalidad. Hay textos como Juan capítulo 1 versículo 18 donde dice que nadie ha visto jamás a Dios. Así que hacemos con textos como esos, donde vemos que Dios se ha hecho visible, pero al mismo tiempo la Biblia dice de que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero debemos entender que estas afirmaciones distintas no son contradicciones. Hemos visto al Dios invisible que no puede ser visto, pero no en toda su totalidad, en toda su gloria. Veremos a Dios en toda su gloria en el cielo, en su regreso. Eso es muy parecido como decir, nosotros podemos ver el universo, ¿verdad? Hay telescopios hoy en día que tú puedes ver el universo y podemos afirmar esa realidad, esa verdad. Pero también al mismo tiempo podemos decir de que no hemos visto todo el universo, porque solo el 6% del universo es visible, el resto es energía y materia negra, es invisible. Pero decimos que hemos visto el universo, pero no en toda su totalidad. De la misma forma nosotros podemos decir, hemos visto a Dios a través de su creación, a través de sus actos y su obra, y por supuesto a través de su Hijo, pero no en toda su totalidad. Eso lo vamos a ver al final de los tiempos. Mateo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Yo estoy deseoso de que llegue ese día, cuando veremos a Dios. Y en Apocalipsis capítulo 22, al final ya del canon, al final de la revelación de Dios, vemos que Juan nos dice en los versículos 3 y 4 que en el cielo ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Y escucha lo que dice en ese versículo 4, y ellos verán su rostro. Veremos a Dios un día cara a cara. Mientras tanto, vemos a Dios a través de su creación, vemos a Dios a través de su Hijo, a través de sus obras. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Esther. De regreso a Esther, el capítulo 6, versículo 1. Note que dice, y aquella noche el rey no podía dormir, y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Dios puede obrar de ambas formas. Dios puede obrar a través de personas, instrumentos humanos. Lo vemos en la vida de Esther. Dios obra a través obró a través de Esther, obró a través de Mardoqueo, pero Dios también puede escoger obrar directamente, sin ningún agente humano, sin la ayuda de nosotros. Y en cierto sentido vemos eso en la obra también de salvación. Dios ha escogido a través de su iglesia de que el mensaje del Evangelio salga por todas las naciones, ¿verdad? El Evangelio llegó a nosotros porque personas fielmente predicaron el Evangelio. No solo en Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino que el Evangelio salió por los confines de la tierra. Ahora, vemos en las Escrituras de que es solo la obra del Espíritu de Dios el que nos da vida y el que nos da salvación. Nosotros predicamos el Evangelio, proclamamos el Evangelio, pero nuestra capacidad solamente llega a los oídos de las personas. Es la obra de Dios que toma el mensaje del Evangelio y transforma el corazón. En Juan capítulo 3, hablando acerca de la obra del Espíritu, Juan nos dice en el versículo 8, el viento sopla donde quiere. ¿Por qué? Porque el viento no podemos verlo, ¿verdad? Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. La obra de salvación es una obra que es de Dios. Y Dios obra de diferentes formas. Dios obra a través de agentes humanos, pero Dios también obra de manera directa. Y esto me recuerda la historia de dos hermanos que asistían a una iglesia. Estos eran dos hermanos malvados.
Dos hermanos que le hacían la vida, un yogur, le hacían la vida imposible a este pastor. De tal forma de que el pastor se va de la iglesia y renuncia. Y llegó entonces otro pastor a pastorear esta iglesia donde estaban esos dos hermanos que eran malos. Estaban ahí solamente en la iglesia para hacer que los pastores salieran de esa iglesia, hacerles la vida imposible, que no pudieran proclamar el evangelio y ser fieles a la obra que Dios les había llamado. Y este pastor entonces, lidiando con estos hermanos, el pastor había decidido ser un hombre íntegro y de proclamar la palabra. Y el pastor comenzó a predicar la palabra. ¿Y qué sucede cuando la palabra de Dios es fielmente predicada? Y cuando Dios empieza a usarla, la iglesia empezó a crecer, personas empezaron a salvarse. Y empezó a crecer tanto la iglesia que ya el edificio donde ellos estaban ya no les alcanzaba, no cabían. Y necesitaban entonces agrandar el edificio, comprar algo nuevo y tener más espacio para aquellos que el Señor estaba añadiendo a la iglesia. Pero estos hermanos malvados seguían haciendo la vida imposible. Y el pastor predicaba el evangelio, decía, si no se arrepiente van a ir al infierno. Necesitan creer en el único que puede darles salvación. Aquel que vino porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitábamos que alguien tomara nuestro lugar y pagara por nuestra culpabilidad y viviera la vida que nosotros no podíamos vivir. Pero esos hermanos no querían arrepentirse y estaban entonces haciendo la vida imposible, pastor. Y no pasa mucho tiempo donde uno de esos hermanos muere. Y esta era una iglesia que no tenía muchos recursos y no tenían suficientes fondos para comprar un edificio para poder agrandar, y tenían la necesidad de tener otro lugar más grande. Y un día uno de los hermanos, que todavía estaba con vida, llega a la oficina del edificio del pastor y le dice, pastor, tengo aquí un cheque de $1 millón. Este cheque es tuyo si tú en el funeral de mi hermano dices que mi hermano era un santo. Entonces el pastor, que estaba comprometido a ser íntegro, a predicar la palabra de Dios, no queriendo comprometer sus principios, pero sabiendo que Dios obra de diferentes formas, agarró el cheque. Y en el funeral entonces del hermano, frente al ataúd, el otro hermano estaba ahí sentado. El pastor dice, este hombre era un hombre malvado, pero comparado con su hermano era un santo. Y él buscó la manera de ser íntegro, predicando el evangelio, y vemos que Dios obra de diferentes maneras. Yo creo que en esta historia de Esther podemos ver que hay veces un peligro cuando ponemos a Dios en una cajita, y hay que tener cuidado de no caer en el hábito de pensar de que solo Dios puede obrar de cierta forma, ¿no? Pensamos de que solamente Dios podía usar a Esther y Mardoqueo, y que si no había alguien que interviniera por su pueblo, entonces no había esperanza. Había un plan malvado que iba a entrar en efecto, que ni Mardoqueo ni Esther estaban enterados. No podían hacer nada al respecto. Pero Dios intervino. Charles Spurgeon, hablando acerca de la salvación, él dijo lo siguiente: el perdón de Dios es abundante porque brota de una fuente infinitamente profunda, y nuestros pecados pueden acumularse tan alto como las montañas más altas, pero la sangre de Jesús, como el diluvio de Noé, los ahoga todos en abundante perdón. La obra de Dios es incomparable y Dios puede obrar directamente. A veces en su providencia Él usa nuestra obediencia y nuestra voluntad, y hay un lugar para eso. El cristiano necesita obedecer la palabra de Dios, y muchas veces Él usa nuestra voluntad y Él usa nuestra obediencia, pero hay veces no. Hay veces que vemos que Dios directamente entra en acción. Él no necesita tener un Esther. Dios puede trabajar sin nosotros. Dios tiene una variedad de formas de trabajar, de maneras de trabajar. Iglesia, Él nos puede usar, pero Él no nos necesita. Y en el capítulo 6 vemos eso, que Dios puede entrar en acción
y obrar directamente. Yo me recuerdo hace años atrás cuando Dios nos permitió plantar una iglesia en Miami. Directamente tuve la oportunidad de plantar indirectamente otras iglesias ayudando en el grupo núcleo, pero hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de plantar una iglesia directamente como el pastor principal de esa iglesia. Y cuando fuimos a plantar nuestra iglesia éramos 20 personas y teníamos $3,000. Y no era una iglesia que era muy pudiente, no teníamos muchos recursos. La iglesia empezó a crecer y estábamos nosotros en una escuela, nos reuníamos en una escuela, en una cafetería, pero era difícil tener la iglesia en una escuela donde solo teníamos acceso a ese lugar los domingos en la mañana, poner algunos carteles y después el resto de la semana la iglesia se desaparecía, no tenía una presencia visible. Y aquellos que servían en los diferentes ministerios teníamos que llegar muy temprano en la mañana, teníamos que preparar ese lugar, teníamos que armar y desarmar todos los domingos y eran días largos y eran difíciles, pero no teníamos los recursos para rentar otro lugar, para buscar otro lugar con más condiciones. Y recuerdo que así estuvimos por un tiempo y estábamos orando y no había forma humana de solucionar el contexto en el cual nos encontrábamos. Pero Dios obra de diferentes formas y diferentes maneras. Y recuerdo un día, un sábado, estaba en la casa con mi esposa y me entra una llamada de una persona que habíamos conocido en una iglesia que ayudamos a plantar, pero que no era parte de nuestra iglesia. Y me dice, Pastor Israel, ¿estás interesado en gabinetes de cocina? En ese tiempo mi esposa y yo habíamos comprado nuestra primera casita, una casita que había que remodelarla, y recuerdo mirar a mi esposa con el amigo en el teléfono y decir, ¿quisieras cambiar los gabinetes de la cocina? Y ese amigo me dice, Israel, yo no te estoy diciendo que te voy a regalar un set de gabinetes de cocina. Te estoy preguntando si estás interesado en contenedores de gabinetes de cocina. El hombre trabajaba por una compañía china que vendían gabinetes de cocina y al final del año, para cuestiones de taxes, ellos tenían que hacer donaciones y estaban buscando entonces a quien donarle contenedores, los contenedores que vemos en los barcos que vienen de cargas de otros países, contenedores de cocina. Y yo en ese momento decía, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con esos contenedores de cocina? Yo no tengo ni espacio para guardarlos, ni tengo la capacidad de venderlos, ni hacer nada. No, para no hacer la historia larga, Dios usó esos gabinetes de cocina a través de otra compañía que estuvo dispuesta a manejar todo el movimiento de transportarlos y almacenarlos y después buscar una compañía de una, ¿cómo se dice? ¿Un auction en español? ¿Una subasta? A través de una subasta se vendieron esos gabinetes de cocina y Dios proveyó para la iglesia el dinero que hacía falta para nosotros poder buscarnos un lugar donde la iglesia pudiera tener más espacio y más comodidad y una presencia visible. Y uno lo dice ahora, a través de gabinetes de cocina. Dios obra de muchas formas y de muchas maneras y tenemos que tener mucho cuidado de no poner a Dios en una cajita y pensar que solamente Dios puede hacer las cosas según nuestra capacidad. A veces Dios nos usa a nosotros y usa nuestra obediencia y voluntad, pero Dios puede directamente obrar. No hagamos a Dios aburrido. Él no es prisionero de ninguno de sus métodos, de ninguno de ellos. Dice, aquella noche, vuelva a ver el versículo 1, aquella noche el rey no podía dormir. Sucedió que el rey no podía dormir. Ahora, ¿cuál es el problema cuando vemos que el rey no podía dormir? Fue que mucha fiesta, mucho vino, comió demasiados tacos esa noche y no pudo dormir. Bueno, el texto no lo dice, no lo sabemos, pero aquella noche el rey no pudo dormir. Y ahora voy a decir, y dio la casualidad de que en Persia, ya que el rey no podía dormir, no habían iPhones, no había Netflix ni Amazon para ponerse a ver una película. Y dio la casualidad de que el rey entonces, que no podía dormir, mandó traer las crónicas.
Y dio la casualidad de que cuando trajeron las crónicas, se abrió el libro de las memorias exactamente donde estaba escrito que Mardoqueo había salvado la vida del rey y nada se había hecho para recompensarlo. Y dio la casualidad entonces de que el rey no estaba dormido como para entonces despierto decir qué se ha hecho con Mardoqueo por su fidelidad. Y dio la casualidad que en ese momento Amán entonces estaba ahí en el atrio del rey. Y dio la casualidad de que Amán estaba pensando ahorcar a Mardoqueo y el rey estaba pensando en cómo recompensar a Mardoqueo. ¿Ustedes creen que todo eso fue casualidad? Y esta es la parte de estar cautivados por el invisible Dios. Que sí, Dios puede usar medios y personas, pero Dios puede actuar directamente. En algo tan trivial, cuando leemos el principio del capítulo 6, aquella noche el rey no podía dormir. Algo tan sencillo como eso. Parecía que Mardoqueo estaba muerto, pero esa noche el rey no podía dormir. Un simple detalle. No podía cerrar los ojos. Cuando nadie parece darse cuenta, cuando nadie parece importarle, Dios se da cuenta. A Dios le importa. Y quizás tú eres un Mardoqueo moderno. A veces sucede eso. Quizás tú has sido fiel en tu familia, quizás tú has sido fiel en tu trabajo, quizás tú has sido fiel en tu familia y te has esforzado y has vivido sacrificialmente y has servido a los demás y nadie te ha dado gracias y nadie te ha recompensado y nadie ha reconocido lo que tú haces. Ahora quiero advertirte y decirte que tengas cuidado de que esas cosas no hagan que tu corazón se ponga amargo. Y quiero animarte con un versículo. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. No quiten el versículo, déjenlo ahí todavía. Me encantan esas palabras que dice que Dios no es injusto como para olvidar. Anote eso, cuando nadie se acuerda, Dios se acuerda. Cuando nadie le importa, Dios le importa. Nadie sabía lo que iba a suceder, nadie sabía lo que estaba en la mente de Amán y nadie sabía lo que estaba en la mente del rey. Esther no lo sabía, Mardoqueo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y el invisible Dios estaba obrando en medio de todo eso. Y aún los pequeños detalles son importantes. Aquella noche el rey no podía dormir. En el versículo 3, viene en el capítulo 6, versículo 3, el rey está pensando en cómo recompensar a Mardoqueo. Y en el versículo 4, Amán está pensando en hablar con el rey sobre la posibilidad de ahorcar a Mardoqueo. Uno no sabe lo que está pensando el otro. Ellos no lo saben, pero tú lo sabes como lector, ¿verdad? Tú sabes lo que está en la mente de Amán y tú sabes lo que está en la mente del rey Asuero. Y en este punto, Amán debe estar pensando, cuando vemos al rey que le pregunta a qué debemos hacer con la persona que el rey quiere honrar, Amán está pensando y debe estar diciendo: ¿a quién querría el rey honrar más que a mí? Y Amán dijo: no voy a desperdiciar esta oportunidad. Y en los versículos del 7 al 9, entonces, él da la lista de honores que deberían otorgarse a aquel que el rey quiere honrar. Pero en el versículo 10 viene un derechazo, inesperado. Entonces el rey dijo a Amán: haz con Mardoqueo como has dicho. Oh, tremendo cubo de agua fría fue para Amán. Nunca se imaginó que el rey iba a decir eso. Que de la boca del rey iba a salir el nombre de Mardoqueo. Dios invisible, pero no desconectado ni pasivo. Dios invisible, Dios no se menciona en el capítulo 6. Dios era invisible en el capítulo 6, pero no estaba pasivo.
ni desconectado de lo que está sucediendo ahí en su vida. Y eso es una realidad en nuestras vidas también. Puede ser que tú no veas a Dios, ni lo puedas tocar tangiblemente, pero el Dios invisible está orando en su iglesia y en nuestras vidas. Vayan conmigo al Salmo 121. Quiero leer brevemente el Salmo 121. El Salmo 121 dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Cuando Amán estaba durmiendo, cuando Esther estaba durmiendo, cuando Mardoqueo estaba durmiendo, Dios estaba en acción. Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ahora, el capítulo 6, de regreso a Esther, el capítulo 6 concluye con los eunucos tocando la puerta. Y antes de que Amán ponga sus pensamientos en orden, se lo llevan, lo montan en el carruaje y se lo llevan entonces al palacio del rey para que vaya a ese banquete con la reina Esther y el rey, sin él pensar y sin él saber que ese iba a ser su último día. El capítulo 6 no es un capítulo para que nosotros solo hagamos observaciones acerca del invisible Dios, de la providencia de Dios y de la soberanía de Dios. Cuando pensamos en predicar y cuando pensamos proclamar la palabra de Dios, no se trata de más información sobre cómo es que Dios obra para que podamos escribirlo en un papel. El objetivo del capítulo 6 no es que tú hagas algo. Eso fue el capítulo 4 y 5. Hay momento para hacer algo, hay momento para servir, hay momento para conectarse en la obra de Dios y estar involucrados. Eso tiene su lugar. Pero eso fue el capítulo 4 y 5. El objetivo del capítulo 6 del texto de esta mañana es que te pongas de rodillas y comiences a decir: ¿quién es un Dios como tú? Cuando vemos cómo Dios obra, cómo el invisible Dios está obrando. El texto no solo quiere que hagas observaciones, el texto quiere llevarte a la adoración. El texto no quiere que tú solo aprendas acerca de la soberanía de Dios, sino quiere llevarte que adores al Dios soberano. No solo quiere que tú estudies acerca de Él, sino quiere que tú le adores. Por eso este capítulo no es con la intención de llevarte a hacer algo. La mayoría de ustedes tienen muchas cosas que hacer. La mayoría de ustedes tienen incluso más cosas para hacer de lo que deberían estar haciendo. Yo en esta mañana no quiero darle algo más para hacer. Ese no es el propósito del capítulo 6. El capítulo 6 tiene como propósito de que ustedes estén cautivados por el invisible Dios. Cuando ustedes vean la obra de Dios, de cómo este Dios obra, glorioso y soberano, que usa agentes humanos, pero en ocasiones se involucra directamente, digamos: no hay un Dios como tú. No hay alguien que se asemeje al Dios invisible. Así que yo no estoy tratando en esta mañana de que tú hagas algo, solo estoy tratando de guiarte y adorar y que seas cautivado por ese Dios invisible. En la iglesia, cuando nosotros nos reunimos, necesitamos estar cautivados por Dios. Mucho más allá de los 3 pasos para ser felices y los 4 pasos para que tu matrimonio mejore. Todo eso tiene su lugar, pero lo que más tú necesitas y yo más necesito es tener una perspectiva gloriosa del Dios que adoramos. Y que no hay nadie como Él. Y en esta mañana quiero que tengamos la oportunidad de hacer eso. Y lo vamos a hacer celebrando la cena del Señor.
Y lo vamos a hacer tomando unos minutos ahí mientras se reparten los alimentos, los elementos, perdón. Que usted ahí tenga la oportunidad de adorar al invisible Dios y pedirle, si no estás cautivado por su gloria, por su obra, por sus atributos, por su persona, que esta sea una oportunidad para ir, rendirte delante de Él y estar de rodillas y decirle, Señor, ayúdame a estar cautivado por ti. Que tu gloria me lleve a sobrepasar cualquier situación en mi vida. Una de las intenciones de celebrar la cena del Señor, cuando recordamos lo que significa el pan, lo que significa la obra, es eso, recordarnos quién es el invisible Dios, aquel que tomó humanidad para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y si usted es cristiano, si usted ha creído en Jesús como Señor y Salvador, usted debe celebrar la cena del Señor. Si hay algo en su vida que necesita confesarle a Dios, ese es el momento. Y decirle, Señor, gracias, porque a pesar de que mi pecado es mucho, tu gracia es mayor. Y tu obra me recuerda de que tú me llamas a vivir a la santidad. Y esta es una oportunidad para confesarte mi pecado, para pedirte que me ayudes a abandonarlo y apartarme de él, para vivir para aquel que es glorioso, el Dios invisible. Uno de los mandatos que Cristo nos dejó como iglesia es celebrar la cena del Señor. Que regularmente lo hagamos. La Biblia no prescribe cuántas veces debemos hacerlo, ni qué día en particular debemos hacerlo. En el sentido, no es que debe ser el primer domingo del mes, ni el último domingo del mes. La Biblia no dice que es todos los domingos. La Biblia que nos enseña es que debemos hacerlo. Y cuantas veces lo hagamos, número uno, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros y recordarnos qué es lo que nos une, quién es nuestro Salvador, quiénes somos nosotros ahora en Jesús, a quién le pertenecemos y que con expectativas le esperamos, que Él regresará por su pueblo. La palabra también nos enseña de que solo cristianos deben celebrar la cena del Señor. Esto no es un acto religioso, esto es un acto de adoración. Para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así que si usted no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, este es el momento para creer en Él. Dice Pablo en 2 de Corintios que hoy es el día de salvación, no mañana, hoy es el día de salvación. Y es una oportunidad para nosotros, los salvos, celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Y continúe personalmente adorando al Señor. Este es un momento para que usted ahí adore al Señor, cierre sus ojos, le dé gracias por haberte salvado, le des gracias por haberte puesto en su familia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Este no es el momento para mirar al pastor, ni mirar a lo que están tocando en el grupo alabanza, ni mirar a su lado. Este es el momento para que usted ahí celebre y adore al Señor por su gran obra, que el invisible Dios se hizo visible y tomó humanidad. Pablo nos enseña que
La noche que Cristo fue entregado, les enseñó a los discípulos que el pan representaba su cuerpo entregado por nosotros, partido por nosotros. Y cada vez que comiéramos este pan, recordáramos la obra de Cristo a nuestro favor. Comamos. Y que la copa representaba su sangre derramada a nuestro favor, ese nuevo pacto en su sangre, que somos salvos no porque nuestra familia es cristiana, no porque yo vengo a la iglesia, no porque yo sirvo en un ministerio, que soy salvo únicamente y exclusivamente por la sangre de Jesús, que es por gracia, a través de la fe en su obra. No es porque me porto bien, no es porque doy dinero en la iglesia, sino porque Cristo murió por nosotros. Y celebramos que no hay nadie ni nada que nos pueda separar de Él. Bebamos. Padre, gracias por tu amor y misericordia que tenemos en Cristo. Ayúdanos a estar cautivados por ti, oh invisible Dios, y adorarte y saber de que tú obras de forma gloriosa. Gracias por tu palabra que nos ayuda a que seamos calibrados y recordemos las cosas que son verdaderamente importantes y a poner en perspectiva nuestra vida a la luz de quién es Dios. Te adoramos y te damos gracias por tu Hijo. Amén. Vamos a ponernos todos en pie y voy a terminar leyendo un versículo y de esa forma vamos a concluir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: aunque sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pedro dice: le amamos aunque no le vemos, creemos en Él aunque no le vemos, porque sabemos de que Dios es verdadero. El invisible Dios se ha hecho visible a través de su creación, a través de su Hijo amado y a través de sus obras. Que el Señor les bendiga. Les amamos.